una observación que hice hoy, eh, defina conceptualmente y me ponían la fórmula. La fórmula no es definir conceptualmente. Definir conceptualmente es definir conceptualmente. Es decir, el producto es una variable que mide el valor de los bienes y servicios finales. Se los dije 480.000 veces que íbamos a tomar eso. Y correctamente tomamos eso. Eh, Eso, bueno, a ver, es la primera vez. Para los que rinden por primera vez economía, bueno, ya está, tuvieron la experiencia. Ahora hay que ver en qué nos equivocamos para poder mejorar. ¿En qué nos equivocamos? Bueno, nos equivocamos que no leyeron las consignas, no que no leyeron la materia, que no leyeron las consignas, que eh, había ejercicios hechos a las apuradas se notaba que estaban apurados, que estaban nerviosos, que escribían como podían. Y después muchas suposiciones para mí. Eh, y varios que he visto que han copiado una definición de productos variables, que no sé dónde la sacaron, dos o tres, pero no se estaba preguntando eso. La definición de producto, la que todos conocemos. Hubo gente que pegó definición de producto variable que no sé qué es, lo sacó del Google, puso producto variable y apareció una definición y la pegaron ahí y no tenía nada que ver con la materia. Eh, yo, digamos, a ver, mm, para mí que copien y peguen, la verdad, a mí no me modifica nada. Esto es para ustedes, digamos, la carrera es algo que se tiene que disfrutar, porque se van a dedicar a eso. El día de mañana se van a levantar y van a trabajar 8 horas, o 7, o 6, o 9, depende de las horas que quieran y que puedan, se van a dedicar a esto. Entonces, eh, ahora, si van a copiar y pegar, yo prefiero que copien de una página oficial, qué sé yo, que tenga .org como mínimo, o .unr, no que copien de cualquier página, de monografía.com o de algo que no sabemos ni si está chequeado lo que es. Eh, qué sé yo, a ver, no, la idea es que no copien, por eso está la cámara puesta. Pero si ustedes van a leer algo de internet y van a tratar de poner algo parecido en el examen, y que sea algo que tenga coherencia con lo que estamos dando, no cualquier cosa. Igual que los números, ustedes calculan tasas. He leído tasa de desocupación del 80%. No existe esa tasa, es incoherente. No existe una tasa de desocupación tan grande cuando los desocupados representan 50.000 pesos de 1 millón. Entonces, cuando resuelvo un ejercicio y me da un resultado, y bueno, me fijo si ese resultado es coherente. Y no me digan, no, porque el tiempo que no me alcanzó, el tiempo estaba de sobra, de sobra. Sobraban 20 minutos fácil. Miren que yo no soy muy rápida para resolver las consignas. Y yo lo hice en mi casa, lo hice tranquila y lo hice en menos de media hora al examen. Eh, Está bien, son cosas que yo hago habitualmente, digamos. Eh, no sé si me saqué un 10, no creo, porque siempre me equivoco en algo. Yo soy un ser humano, obviamente. Me pasa lo mismo que a ustedes, por ahí leo apurado, lo que fuera, pero aprobé el examen, seguramente. Y no demoré tanto. Entonces, tiempo tenían para pensar y para hacer un examen digno. Eh, yo entiendo por ahí que es la primera vez, que ustedes se están adaptando al sistema, que también nosotros nos estamos adaptando y por ahí también nos mandamos macana a nosotros. Eh, Qué sé yo, había algunos ejercicios que para mí había algún problemita de redacción
Y bueno, eso lo miré con más cariño y siempre le di bolilla más a lo que ponía el alumno que a la consigna. Pero aún así, las notas buenas eh, no son un montón de notas buenas. No algunos, los que participan siempre en clase, está ahí, la nota está bastante bien. Eh, y algunos que me llaman la atención, que participan en clase y no llegaron. Así que bueno, no sé, ustedes verán a ver cuáles fueron los problemas o si tienen algo para decirme a mí, algo que quizás yo le erré eh, o no le di tanta bolilla y a ustedes les costaba. eh, no sé, los escucho yo también a ustedes, a ver qué pasa. Yo creo que desde el punto de vista mío, yo soy recursante y siempre me costó economía. O sea, la culpa creo que no es tuya, la culpa o el tema de resarcimiento es pensar en nosotros y ver, eh, a lo mejor, qué sé yo, al tener dudas, alguno a lo mejor se las calla y por no interrumpir o por no molestar o no pasar por pesado, eh, trata de no preguntar para entender de última y bueno, la próxima clase se preguntará, pero yo siento como que por ahí yo me callo mucho, a lo mejor algunas cosas que no entendía y dije, bueno, a ver, leyéndolas, a lo mejor las puedo interpretar y después, bueno, pasa esto que pasa en los parciales, que uno ve el resultado y vos decís, no, me hubiese gustado que a lo mejor hubiese abierto la boca un poquitito más yo y a lo mejor vos desde tu lado me dabas las herramientas, pero no pasa por vos, siento que pasa en mi caso por mí, por no hablar y por no decir que si yo, Romy, no entiendo la consigna 8 de, no sé, del flujo. ¿Me entendés? O sea, eso creo que siento que pasa por mí. No creo aludirte a vos la culpa de que yo haya desaprobado. La culpa de desaprobar fui yo. O sea, es mía, no es de ni tuya ni de nadie. Es mía. Nada más que eso. No, yo no me gusta, a mí no me gusta hablar de culpas, me gusta sí responsabilidad, que es la habilidad que todos tenemos para responder ante alguna cuestión, ¿no? La responsabilidad es eso, la habilidad que cada uno tiene para responder. Eh, a ver, si yo en un curso, todos los alumnos o el 90% me sale mal, y bueno, yo tengo que hacer un mea culpa, una responsabilidad. Este no es el caso, ¿no? El 90% no salieron mal. Pero sí me llama la atención de gente como vos, Tato, u otros que han participado y, y con suerte llegaron al 5. Y que me llama la atención porque por ahí alumnos que uno cree que, bueno, 7 8 la tienen clara porque participan, porque hacen las actividades, porque, eh, qué sé yo, por ahí uno espera un poco más de nota. También entiendo que, bueno, tenían varios parciales juntos y que, bueno, eso también dificulta la calidad, ¿no? Del examen. Yo, profe, la verdad no estudié y así me fue. Sí, sí, Iván, ya me di cuenta que no habías estudiado. Eh, igual, bueno, no me acuerdo las notas de todo, pero, por ejemplo, ¿no? En el caso de Iván, que yo veía que él asistía a todas las clases. Entonces, qué sé yo, por ahí uno espera un poco más de nota. No es que, a ver, me defrauden ni nada, ¿no? Nada por el estilo. Pero son cosas que me llaman la atención. O por ahí consignas que ya les digo, yo mm, eh, digo, esto es una pavada porque lo nombré 20 veces en clase y dije que presten atención y por ahí contestaban cualquier cosa y digo, yo no sé si o yo no me expliqué o no me entendieron los supuestos de la frontera de posibilidad de producción, que hasta el último día dijimos que eran los tres supuestos, que eran dos bienes, pleno empleo de los factores y hay un factor y tecnología dada, había gente que me ponía cualquier cosa. Digo, yo no sé si hablo en chino o no escucharon y yo los veo que están en clase y no están escuchando, o no sé, voy a preguntar a ver cuál es el problema. Eh,
claramente, bueno, igual, o sea, Iván, si no estudiaste, acá estoy viendo la nota, por no haber estudiado un 4 tampoco está tan mal, digamos, podría haber sido peor, podría haber sido un 1, un 2, digamos, tenés chances de rendir el integrador y si te sacás buena nota, promoverla. Y si no llega a ser así, por lo menos tenés chance de rendir el coloquio. Bueno, me pasó lo mismo, estudié un solo día porque no me daban los tiempos. Y así me fue. Bueno, sí, en un solo día no. Yo también lo dejé como lo último, para el último momento, me preocupé más por las otras materias y también me fue muy mal. Yo no sé, yo les recomiendo, si ustedes tienen de nota eh, de un 3 para arriba o un 2 no sé, depende de la fe que se tengan ustedes, ¿no? Yo les digo esto, si ustedes se sacan un 9 en el integrador, 9 por 7 es 63. 63. O sea que solo le estarían faltando 7 puntitos, ¿sí? Para promover. ¿No? Pero en ese caso, con un 8 nomás, 8 que se saquen, o 7 y un poquito en el parcial, ya pueden rendir el coloquio. Y si rinden el coloquio y se preparan bien para el coloquio y lo rinden bien, quedan promovidos. Entonces yo no bajaría los brazos, ni me deprimiría, ni directamente me pondría a estudiar la unidad 3 segunda parte y la unidad 4. No, o sea, yo, por ejemplo, de mi lado yo me saqué un 280, pero yo sinceramente siento que yo puedo dar más, o sea, yo no es que voy a decir voy a bajar los brazos y me voy a tirar al abandono y voy a decir la rindo libre, no. Yo la quiero sacar y sinceramente voy a hacer todo lo posible para en el integrador sacarme 7 o 8 o 9, o si me da la cabeza un 10, creo que no me va a dar la cabeza. Si te Pero saca bueno, un 10, promovés. olvídate, tal cual, pero bueno. Vamos a tirar para un 7, un 8, cosa de decir, bueno, paso al coloquio y, la, y la promociono. Pero bueno, no voy a aflojar. Yo, por lo menos, yo no voy a aflojar. No, eso está buenísimo. Que no se depriman y se queden ahí y ya está, y dejo la carrera. No. Bueno, a ver qué hacemos con esto, qué podemos hacer. Valentino, profe, me saqué 690. Si en el integrador apruebo con 7 y algo, ¿ya la promociono o tengo que rendir algo más? Eh, te sacaste casi un 70. Por el 30 son 2 puntos. Y sí, está bien, ya la promocionás, Valentino. El coloquio que sería, Iván, es una instancia, después del parcial integrador, que es el 4 de agosto, una instancia donde ustedes rinden un oral conmigo. Entonces yo les tomo los temas que fallaron en el integrador. Vamos a suponer que en el integrador te fue mal en sector externo y en, no sé, y en inflación. Bueno, entonces te tomo esos temas. Si los decís bien, promocionás. Eso es un coloquio. Nada más que es oral. ¿Sí? Sí, ya hay fecha para el integrador. El 4 de agosto habíamos dicho. Ah, profe, porque yo tenía todo el 4 de agosto de administración. ¿Puede ser que sea el mismo día? No. Administración es el 6. Ah, listo. Carolina, tenías todo mal. Contabilidad, introducción a la contabilidad. Igual lo tenía con lápiz, capaz estaba mal. Ah, está bien. Porque así empezamos. Bueno, igual están muy cerca. Están muy cerca. Profe, Bueno, perdón, una pregunta. sí. ¿Hay que inscribirse para rendir el final? No hay que Ay, pero inscribirse. profe, hay un montón de información que es re falsa. No sé, hay un montón de información que circula por todos lados y dicen cualquier cosa. No, lo que pasa... Creo que para sociales nos tuvimos que unir a otra aula para hacer el final y eso, pero de otras materias no dijeron nada. Lo de sociales, bueno, no sé cómo es. Generalmente para los integradores ustedes ya están inscriptos porque ustedes son regulares de la materia. Entonces, para el final no se tienen que inscribir. ¿Qué pasa? Ustedes después del integrador
tienen una mesa, tienen un llamado. Para Si ese no llamado aprobaste. deberían inscribirse, porque si no llegan a aprobar, pueden rendir en el llamado, Ah, claro. Claro. ¿sí? Porque si no, no van a poder rendir. Vamos a suponer que ojalá que no, pero a alguien que le va muy mal y quedó libre. Y bueno, rinde en la mesa, que no sé cuándo va a ser la mesa. Ok. O sea, por las dudas es recomendable inscribirse, por las Sí, no les dudas. cuesta nada. Claro. Total, Ok, ok. ustedes se inscriben y no es que no se presentan y tienen un 1, no. Se inscriben y se inscriben. Si no se presentan, no va la nota. Claro. Pero, claro, sí, sí. Pero ponele que aprobás, no pasa nada. Aprobás el final este del 4, te inscribiste en para Nada, la primera, no no pasa pasa nada. nada. No, Ok. Gracias, profe. de nada. Bueno, ¿algo más? ¿Algo que me quieran decir? ¿Alguien me quiere preguntar algo? ¿Me quiere decir algo? ¿Qué unidades entran en el integrador? ¿Hasta qué unidad? Unidad 4. Son 4 unidades. Esta materia son 4 unidades. La unidad 1, la 2, la 3, primera parte, segunda parte y la unidad 4. Ustedes para el integrador deberían saber todo. Pongan más énfasis en la 3 segunda parte y la 4, porque son las unidades que no evaluamos todavía. Y justamente el integrador es un poco para evaluar eso. Y esa es la ventaja de cursar una materia y promocionarla, que uno la rinde por partes. Se pueden tomar alguna pregunta relacionada con la unidad 1, con la unidad 2, con la unidad 3 primera parte, pero la mayoría de los temas son de la unidad 3 segunda parte y 4. Ah, ok, gracias. ¿Algo más? Bueno, hay gente que se está desconectando. No sé para qué se conectaron. Profe, yo te aviso por las dudas para después que me voy a tener que ir un toque antes de la clase. Pero como 15 No, minutos antes o 20 por ahí. no hay problema. No hay problema. Bueno, después les voy a avisar cuándo van a poder revisar el examen. Ahí en la cátedra estaban diciendo que para el lunes o el martes de la semana que viene se iba a poder revisar. Lo vamos a confirmar cuando todas las comisiones digan yo ya terminé de corregir. Yo ya avisé, yo ya terminé. Cuando el resto de las comisiones todas estén corregidas y no haya ningún problema, ahí se habilitará para que ustedes 1 o 2 días consulten el examen y hagan la revisión, y si tienen alguna duda me escriben y nada, y lo vemos. Armamos un meet y lo vemos. ¿Sí? Porque puede ser, digamos, qué sé yo. A ver, yo corregí un montón de exámenes y puede ser que me haya equivocado, así que revísenlo el examen y vean, a lo mejor, no sé, un ejercicio estaba bien y yo puse que estaba mal, qué sé yo, puede pasar, me ha pasado a veces. Profe, No, yo no tengo una trato. duda del examen, que me acuerdo de una pregunta y, o sea, me daba ejemplos y yo tenía que poner cuál era oligopolio. Y yo Sí, sabía, había dos que me hicieron dudar y eran las estaciones de servicio o sí. las marcas de autos. Para mí las dos eran oligopolios. Bueno, las estaciones de servicio no. Lo que sí Ah, es oligopolio son las petroleras, eso sí, pero las estaciones de servicio no. Las pero estaciones ¿y de si servicio hay tenés un montón. YPF, cuántas tenés? No son muchas. Igual puse los Bueno, autos, pero me hizo dudar. está bien, pero a ver, una cosa es
digamos, eh, en cuanto a los dueños de la estación de servicio, que eso sí son pocas, o las estaciones de servicio. Las estaciones de servicio son un montón. No es un oligopolio. Lo que es la industria. La industria sí son oligopolios. ¿Me seguís? Sí, sí, sí. Digamos, así dicho, porque las estaciones de servicio, además, vos decís estación de servicio. La estación de servicio la ligás con todo lo que implica una estación de servicio, con el service, el service que ¿Pero qué tiene es al una costado para hacerle el franquicia? service allá. Claro, sí. Ah, Y- claro, no sabía. No, pero no sabía que era franquicia. No sé qué pensé, pero dudé por Sí, eso y te estoy algunas tienen contando. franquicias, otras no, depende. Eso Claro, depende. claro, claro. Pero eh, ahí estaba más cerca el tema de las marcas. ¿Marca de qué me dijiste? De autos. Yo De sabía autos, que esa era, pero me hizo dudar o la con otra. cosas, las estaciones, sí. Y lo hacen a propósito. Bueno, Lo genial, hacen a profe, gracias. propósito, para que ustedes duden. Yo claramente no armé esa pregunta, porque yo soy bastante clara. Bien, yo armé todas las de matriz, las armé yo, por ejemplo. Profe, a mí me tocó algo de, Claro. no sé si era monopolio o oligopolio natural, algo de eso. Claro, un monopolio natural, lo que yo le decía que, digamos, dentro de monopolio vos podés tener el monopolio eh, no sé, el tipo ese que te cruza el atuel con la tirolesa, y eso es un monopolio en ese lugar, o el contador del pueblo, que es un monopolio puro. Y si no, podés tener monopolios naturales como son el agua, la luz o el gas, que son monopolios casi obligados, porque le es conveniente a la sociedad que sea un monopolio, por eso se llama monopolio natural. A la sociedad le conviene que sea uno solo el que produzca esos bienes y no dos o más, porque es muy costoso para la sociedad tener dos cableados de luz por todos lados, dos de gas por todos lados. Socialmente son actividades que tienen altos costos fijos y tener dos empresas de eso sería muy costoso socialmente. Entonces a la sociedad le conviene que sea un monopolio, por eso se llama monopolio natural. Sí, ahora que me lo decís, así me acuerdo que estaba. No me sonaba con lo que me decía adelante el ejemplo, pero ahora que lo decís así, sí. Claro, y yo lo expliqué eso, lo expliqué. De hecho, generalmente lo suelo explicar además porque después en microeconomía lo damos bien amplio, entonces no soy de saltearme esos temas, pero em, sí que toda la parte esa de mercados por ahí es más fácil de confundirse, ¿no? Pero los ejercicios que más punto valían, que era matriz, frontera de posibilidades y población económicamente activa y demás, eso lo hemos recontradado en clase, recontradado. Y yo les avisé eso Sí, que iban esos a temas dar, los dimos un montón. Hicimos un lo montón de dimos un actividades. montón. Así que bueno, con eso la verdad que me quedé tranquila. Yo no sabía bien cuánto iban a valer porque yo colaboré en esos de los de matriz, que me gustan y siempre hago algunos, pero no sabía cuánto iba a valer cada ejercicio. Y el de matriz valía bastante, valía 19 puntos, así que de hecho era el que más valía. Y en esos son los que más se equivocaron, no todos, pero la mayoría metió la pata. Así que bueno. Bueno, si no tienen más duda del examen, voy a arrancar con la unidad 3 segunda parte, si les parece. Arranque nomás. Sí, sí, profe. Bueno, después cualquier cosita me escriben. Yo les voy a avisar a ver cuándo es la revisión, así si tienen alguna duda o no están conforme con algo, me avisan. Bueno, la unidad 3 segunda parte, antes de arrancar con lo que es la unidad 3 segunda parte en sí, que se divide en tres partes, se divide la unidad 3 segunda parte. Sector público, sector externo y sector financiero.
Nosotros damos esas 3 cosas en la unidad 3, segunda parte, ¿sí? Sector público y sector externo está todo en el libro. Y sector financiero, después les voy a pasar un apuntecito de Pérez Henry, que ahí está casi todo sector financiero, ¿sí? Así que bueno, vamos, antes de empezar con eso, yo les había dicho que oferta y demanda global y todos los temas, los últimos temas de la unidad 3, primera parte, eso no entraba como ejercicio, ¿sí? En el examen, pero sí entraba en el integrador. Entonces vamos a hacer un repaso de eso, de oferta y demanda global, y vamos a hacer un ejemplo de cómo sería un ejercicio. Así ustedes saben y lo hacen de tarea para la próxima, ¿sí? Y arranco con sector público. Entonces, por ejemplo, nosotros habíamos dicho, a ver, voy a presentar. Avísenme si se ve. ¿Se ve ahí? Sí, profe. Bueno, nosotros habíamos dicho esto, que la oferta global, que era la oferta de toda una economía, todos los bienes y servicios que podía ofrecer una economía, tenía que ser igual a la demanda global, ¿sí? Que era todo lo que consumía e invertía una economía, ¿sí? La oferta tenía que ser igual a la demanda para estar en equilibrio, básicamente. Como así, como la oferta individual conforma la oferta de mercado y la oferta de mercado es igual a la demanda de mercado y yo tengo un precio y una cantidad de equilibrio, acá lo mismo, ¿sí? La oferta global, que es la oferta de una economía, tiene que ser igual a la demanda global. Esta oferta global, uy, esperen que tengo que admitir a alguien, ahí está. Esta oferta global, ¿de qué se compone? La oferta global es todo lo que ofrece una economía. ¿Y qué ofrece una economía? Y ofrece todo lo que produce. ¿Qué produce? El PBI, que es el Producto Bruto Interno. ¿Qué era el Producto Bruto Interno? A ver, ¿quién me dice la definición de Producto Bruto Interno? Bien dicho. ¿Ya se olvidaron? Producto, ¿qué era el producto? Era la variable económica que medía el valor de los bienes y servicios finales que produce una economía en un periodo determinado. Bien, esa es la definición conceptual de producto. Ahora, ¿por qué decíamos que era bruto? ¿Qué incluía? La inversión bruta. La Bien, inversión de reposición. la inversión bruta, porque la inversión bruta incluye la inversión de reposición. Bien, ¿y por qué era interno? Podía ser interno o nacional. Y porque mide todo el producto generado dentro de la frontera del país. Exacto. Mide, entonces, el producto es el valor de los bienes y servicios finales que produce una economía en un momento determinado, teniendo en cuenta la inversión bruta y además lo mide dentro de las fronteras del país, sin importar la nacionalidad de los factores productivos, ¿sí? Entonces, ¿qué va a ofrecer una economía? Eso va a ofrecer todos los bienes y servicios finales que produce dentro del territorio, ¿sí? Teniendo en cuenta la inversión bruta. ¿Y a eso qué le agrego? Le agrego las importaciones, ¿sí? ¿Por qué? Y bueno, porque lo que importo también lo ofrezco dentro de las fronteras del país. Lo ofrezco para venderlo. Entonces, la oferta global es igual al PBI más las importaciones. Todo eso tiene que ser igual a la demanda global. ¿Qué es lo que se demanda? Bueno, lo que se demanda está en el consumo, ¿sí?
tanto de las familias como del Estado. Entonces, el consumo puede estar dividido en consumo público o consumo privado. La inversión bruta interna, que a qué era igual la inversión bruta interna. ¿Qué es la A la inversión bruta inversión interna? bruta interna fija y más las variaciones de la existencia. Exacto. Es decir, que la inversión bruta interna, tengo dos componentes dentro de la inversión bruta interna. La fija, que era lo que se invertía en bienes de capital, y la variación de existencia, que era lo que me había variado los bienes que yo ya tengo. De un ejercicio a otro, bueno, ¿cuánto me varió? ¿Sí? En valor. Entonces, el consumo más la inversión bruta interna más las exportaciones, que es lo que ofrezco afuera del país, ¿sí? Las exportaciones, todo eso es lo que se demanda, ¿sí? En una economía. Entonces, lo que se ofrece tiene que ser igual a lo que se demanda para que la economía esté en equilibrio. ¿Qué puede pasar? Y bueno, puede pasar que nos tomen algún ejercicio. Por ejemplo, este. Este es de las actividades. ¿eh? Nos dan determinados datos, ¿sí? Y yo tengo que reemplazar. Entonces, el PBI a precio de mercado lo tengo. Las importaciones la tengo. El consumo lo tengo el público y el privado. El público es el consumo que hace el Estado y el consumo individual de los hogares es el consumo que hacen las familias. Tengo la inversión bruta interna fija, que es esto, formación bruta de capital fijo. Tengo la variación de existencias. Profe, perdón, el consumo que hacen las familias sería privado, el individual. Sí, el de los hogares. Ok. Eso sería el consumo Profe, privado. ¿puede ser que ese ejercicio no lo tengamos nosotros? Sí, sí, están las actividades. Ah, la primera parte. Sí, en las actividades, no, en las actividades de la segunda parte. De la segunda parte. El 7 es. O debería estar ahí. Segunda parte. Sí, yo lo tengo, pero con otros números. Capaz imprimí otro. Puede ser. ¿Cuándo lo imprimiste vos? No, yo lo imprimí al principio del año. La cosa de la facultad, la fotocopiadora. Lo fui a Ah, buscar no, no. allá. No, porque este cambió, ¿sabes? Ah, Esta listo. unidad. Esta unidad cambió, sobre todo la parte del sector externo. Listo. Bueno, entonces tengo el consumo, tengo la inversión bruta interna porque tengo los dos componentes, el fijo más la variación de existencia, y tengo las exportaciones. ¿Sí? Entonces puedo reemplazar en la fórmula y ver si me da igual. Si no me da igual, acá tengo como dato una discrepancia estadística que voy a tener que ver de qué lado la agrego, si de la oferta o la demanda, para que me dé lo mismo. ¿Sí? Una discrepancia de 1,5 millones. ¿Mm? Entonces, bueno, en el ejercicio acá les dice, ¿ven? Defina conceptualmente el producto, que ustedes ya lo saben, diferencie conceptualmente el producto bruto del neto, presente el cálculo del producto neto a partir del producto bruto, diferencie conceptualmente el producto evaluado a costo de factores de precio de mercado, ¿sí? Diferencie el producto interno del nacional, presente el cálculo del producto nacional a partir del producto interno y, bueno, ¿qué significa que las variables están valuadas a precio de 2004? Y presente y calcule la oferta y la demanda global. Que eso es lo que, bueno, lo que generalmente se pide en un final, ¿sí? Se les da una serie de datos y ustedes tienen que calcular la oferta y la demanda global y contestar algunas preguntas. Acá son muchas, ¿no? Son un montón. En el examen probablemente sean 3 o 4 o 5, no sé. Pero puede pasar que le pregunten este tipo de cosas, ¿sí? Que están relacionadas con la unidad 3 primera parte, ¿sí? Y que se agregan ejercicios de oferta y demanda global. Este ejercicio, anótenselo, lo tienen que hacer para el jueves, sí o sí. Porque así, si hay algún problema
o no entienden algo, ya nos sacamos la duda con eso, ¿sí? Pero es simplemente reemplazar acá, no tiene sentido que lo haga yo. Reemplazan acá los valores y se fijan de qué lado va la discrepancia, ¿sí? Profe, ¿qué vendría a ser eso de discrepancia? No entiendo el concepto. Generalmente hay redondeos, ¿no? Generalmente en las cuentas del Estado se redondea para no poner números con comas y demás. Y algún error que haya habido, todo eso va en la discrepancia estadística. Para que den las cuentas, se hace como un ajuste. ¿Vieron lo que ustedes hacen en contabilidad a veces, que hacen ajustes? Bueno, la discrepancia es como un ajuste económico. ¿Mm? Listo. Cuando no da la igualdad, digo, bueno, ¿por cuánto no da? Por 1,5 millones. Por 1,5 millones se equivocó el Estado. Fin, discrepancia estadística. ¿Sí? Bien, imagínense que con 872 millones de PBI, 1,5 millones de discrepancia no es nada. Eh, es un número bajo, digamos. Sí, si fuera menos, mejor, pero suele pasar eso. En el Estado suele pasar eso. Que a veces los números no dan por cuestiones de redondeo o por errores humanos y bueno, le ponen discrepancia estadística. ¿Sí? Bueno, no sé, después se fijan si tienen el apunte viejo o el nuevo, búsquenlo y háganlo. Ese ejercicio lo tienen que hacer para la clase que viene porque además les va a servir para repasar conceptos que ya vimos, ¿sí? Pero ya los di esos conceptos. Pero bueno, ahora lo que vamos a hacer es tratar de ver si nos dan las fórmulas, ¿sí? Si podemos hacer ejercicios con eso que ya vimos. ¿Sí? Otra clase de ejercicios, no es la matriz. Es calcular la oferta global o a veces nos dan la oferta global y no nos dan el PBI, entonces hay que calcular el PBI, ¿sí? Hay que despejar el PBI. Nos dan todos los datos y hay que calcular el PBI a precio de mercado. Bueno, puede pasar, ¿sí? Entonces ustedes háganlo y el jueves lo corregimos. Bueno, y ahora vamos a pasar a sector público. Sector público, entonces la unidad 3 segunda parte está dividida en 3 partes. Sector público, sector externo y sector financiero. ¿Sí? Empiezo por sector público porque es lo más abarcativo. ¿Sí? Y bueno, y además el apunte también empieza así. ¿El sector público qué es? Si yo quiero decir, bueno, a ver, ¿qué es el sector público? Bueno, son organismos, ¿sí? Es un conjunto de organismos administrativos, ¿sí? Mediante los cuales el Estado cumple sus funciones, cumple su política. Como ustedes sabrán, la economía tiene dos sectores, el sector privado y el sector público. El sector privado porque está formado por la familia y por las empresas. Y el sector público porque está formado por el Estado. ¿Sí? Por el Estado que hace cumplir determinadas normas. ¿Para qué? Y bueno, para que la sociedad funcione. ¿Sí? ¿Y para qué? Para que las familias y las empresas puedan cumplir o satisfacer sus necesidades de alguna manera. Las empresas en todo ese flujo circular no tienen el objetivo de satisfacer necesidades, las empresas tienen el objetivo de obtener beneficios. Entonces el Estado es como un mediador ahí entre las familias y las empresas. Trata de regular a las empresas sobre todo. Bien, entonces ustedes ahí en el apunte de cátedra van a ver que tienen concepciones doctrinarias acerca de la intervención del sector público. ¿Qué significa eso? Significa, bueno, qué pensaba cada escuela o cada pensamiento de la intervención del Estado o del sector público en la economía, si tenían que intervenir o no. Es como un pequeño repaso de la unidad 2, ¿sí? Miren
esa parte, miren, yo no voy a repetir todo, si los mercantilistas pensaban, si los fisiócratas. Miren que en la presentación del sector público, que tienen ahí el PowerPoint publicado en comunidades, fíjense, porque les da un cuadrito resumen muy interesante, lo que pensaban los mercantilistas, lo que pensaban los fisiócratas, de por qué el Estado debería intervenir o no, ¿sí? Mírenlo. Pero bueno, básicamente el sector público es eso. Y las funciones del sector público, que esto es muy importante, son 5. El Estado tiene 5 funciones, ¿sí? La primera función, establecimiento del marco legal. ¿Para qué? Para que las transacciones económicas se realicen, tiene que haber un marco legal, ¿sí? El Estado debe crear instituciones que faciliten el funcionamiento de la economía, ¿sí? Para que los mercados funcionen, bueno, el Estado tiene que dar un marco, unas instituciones, unas regulaciones, para que eso funcione. Otra función es que el Estado o el sector público recursos. ¿Qué significa que es ¿Cómo? asignador de Profe, perdón, recursos? que se te cortó justo. A mí por lo menos Sí. se cortó. La segunda función, Sí, esa. asignador de recursos. El sector público tiene la función de asignador de recursos. ¿Qué significa asignador de recursos? Significa trabajar sobre la frontera de posibilidad de producción. Es lo que ya vimos en la unidad 1. ¿Sí? El Estado, bueno, está pasando el churrero. No, sí, esto es. El Estado tiene que asignar los recursos eficientemente para que la economía se desenvuelva sobre la frontera de posibilidad de producción. ¿Qué pasa? Que a veces el Estado presenta fallas, ¿sí? El Estado no, el mercado presenta fallas. Entonces el Estado tiene que intervenir en esos mercados. Por ejemplo, externalidades. Las externalidades son fallas. Por ejemplo, si una empresa contamina el río donde pescan determinados pescadores, y bueno, eso es una externalidad negativa, porque está contaminando. Entonces el Estado tiene que intervenir, ¿sí? Y ahí va a intervenir asignando recursos, ¿sí? ¿Por qué? Y bueno, porque si una empresa está contaminando a gente del poblado y que usa el río para alimentarse, y bueno, el Estado va a tener que o sacar la empresa de ahí y que se mude, o va a tener que establecer cuotas de contaminación. ¿Cuánto puede contaminar por día esa empresa? Es decir, le va a poner un tope a la producción. Y si se pasa de ese tope, va a tener que pagar multas. Entonces, todo eso lo establece el Estado, ¿sí? Entonces, el establecimiento de normativas que mejoren las condiciones. Esa es una falla que puede presentar el mercado y que el Estado tiene que intervenir. Otra falla son los bienes públicos. ¿Qué son los bienes públicos? ¿Saben ustedes? ¿Los bienes del Estado? Los bienes del Estado, no necesariamente. O sea, son bienes que todos podemos usar. Claro, los bienes públicos puros tienen dos características. Dos características. ¿Impuestos, profe, pueden ser? No, No. no. Los impuestos son herramientas que tiene el Estado. Que esas herramientas forman parte del presupuesto, que todavía no llegamos. ¿Sí? Digamos, el Estado tiene una herramienta para llevar a cabo todas estas transacciones que hace, que es el presupuesto. Dentro del presupuesto, el Estado puede cobrar impuestos,
¿sí? Ahora, lo que yo estoy diciendo es, el Estado tiene que cumplir funciones. Bueno, establecer el marco legal, ya dijimos, tiene que establecer toda la normativa para que las transacciones económicas se puedan llevar adelante. Dijimos, 2, asignador de recursos. Bueno, el Estado tiene que tratar que una economía trabaje sobre la frontera de posibilidad de producción. Pero ¿qué pasa? A veces una economía tiene fallas del mercado. Entonces el Estado debe intervenir ante esas fallas. Unas fallas, dijimos, las externalidades. Las externalidades pueden ser positivas o negativas. Yo dije la negativa porque es la más común. Podría ser una vacuna. Está tan de moda ahora la vacuna, ¿sí? Bueno, el Estado tiene que intervenir para que haya vacunas, ¿sí? Bien, esa es una externalidad positiva, la vacuna, porque se supone que si la gente está vacunada, inmuniza al otro que no está vacunado, ¿sí? O se protege de ese que no está vacunado, no lo inmuniza, pero se protege, ¿sí? Entonces, que más personas tengan más vacunas disminuye los riesgos de que esa sociedad se enferme, suponiendo, ¿no?, que la vacuna esté aprobada. Bien, otra falla. La externalidad es una falla del mercado. Otra falla son los bienes públicos. Los bienes públicos tienen dos características: la no exclusión y la no rivalidad. Para que un bien público sea puro, tiene que no ser excluyente. ¿Qué significa que no es excluyente? Que si yo lo uso, no prohíbo el uso a otros. Por ejemplo, la universidad es del Estado, como ustedes dijeron, pero es excluyente. Porque que ahora con la virtualidad por ahí no tanto, pero que uno de ustedes está usando un banco, disminuye la posibilidad de que otro lo use. Acá porque nosotros tenemos universidades de lujo y bien espaciosas y entra un montón de gente, pero en otros países la universidad pública, ¿sí?, no es para todos, hay cupos. ¿Mm? Entonces sería excluyente, excluye a gente del sistema. Bueno, el bien público puro no es excluyente. El uso que hace una persona de ese bien público no disminuye el uso de otros. Entonces acá en Argentina la facultad pública es un bien puro, en Argentina. Y está ahí, ¿viste? Depende. Depende cuánta gente quiera asistir, porque si bien tenemos aulas grandes y demás, y la limitante está, tenés un espacio Pero, profe, determinado. entonces no existe un bien puro, o sea, Sí, puro, puro. sí, vamos a pensar. Ahora lo vamos a Los pensar. hospitales. Las plazas, Esperá, los parques, los espacios públicos. esperá que todavía no dije la otra característica. Esa es una característica, que no sea excluyente. Otra característica es que no haya rivalidad en el consumo. ¿Sí? ¿Qué significa que no haya rivalidad en el consumo? ¿A qué te Que no referís sea con rivalidad, monopolio. profe? Con rivalidad tipo, qué sé yo, un hospital contra otro hospital o rivalidad en lo que sería lo social. No, en lo social. En lo social. Ah, A ver, si yo saco un pez de la laguna o del río y disminuye el consumo de otros, ¿sí? Entonces hay rivalidad en el consumo, ¿sí? ah, yo pensé que era más Bueno, tipo como por discriminación o algo así. parecido al caso de la universidad. Es decir, acá no lo vemos, pero en otros países se pelean para ver quién va a la universidad. Eso es rivalidad en el consumo. Excluyente es que sea gratis, digamos, que yo pueda ir a la universidad.
eso no es excluyente, no excluye a gente del sistema, pero hay rivalidad en el consumo, ¿sí? Porque si yo tengo determinada capacidad, y bueno, me voy a pelear a ver quién entra. Eso es rivalidad. Entonces, pensemos qué bienes son públicos puros, puros, puros. No Por sería ejemplo, la policía, la justicia. exacto, la justicia o la defensa son bienes públicos puros, puros, puros. Esos son los dos ejemplos que, digamos, hay, por lo menos acá en este país, es bien público puro, porque no ¿Cuál, hay profe? La policía y cuál más. la defensa, ¿sí? Y la seguridad. Es decir, Pero, ¿por qué, profe? Si, o sea, muchas veces pasa que, qué sé yo, entran a robar una casa, llaman a la policía y no tienen móviles o personal para mandarte. está bien, pero vos tenés el derecho a ser protegido. O sea, que después la función se lleve a cabo o no por X motivo, porque en este país se invierte en tal cosa o tal otro, pero vos tenés el derecho a que a vos te protejan. Tenés el derecho a la seguridad. Digamos, la seguridad, a vos te robaron. En algún momento y la policía va a venir. Vos tenés ese derecho a que vengan. Igual que la justicia, vos te meten preso, vos tenés derecho a que venga un abogado. Ah, ok, entonces estamos hablando de mis derechos, no de lo funcional que es. Exacto. Después lo funcional podemos ver si está bien o está mal, digamos. Es la función del Estado. Después si la función del Estado se desarrolla bien o se desarrolla mal, podemos hablar toda la tarde. ¿Sí? Ah, ok. Profe, ¿cuáles eran los dos ejemplos? La seguridad Sí, y la defensa. bien. ¿Sí? La seguridad y la defensa. Bueno, después dijimos, bueno, la educación se acerca bastante, pero está esta ¿Y el trabajo, rivalidad. profe? ¿El ¿El trabajo trabajo qué? no sería un bien público puro? No, sí es No, excluyente. es excluyente, exacto. No todo el mundo tiene trabajo. Ah, ok. ¿Sí? Pero no Porque se, Aparte, pero no aparte sería si vos pará, excluyente. ponele te contratan, es como que le estás sacando el puesto a otro, ¿no? Porque yo entre, todos van a poder entrar. Cuando vos entras, le estás sacando lugar a otro. Sí, exacto. Y sí, pero además, en una empresa, o sea, no hay una sola empresa, a eso es lo que me refiero yo. Onda, no sé, Pero qué sé igual, yo. no todos tienen trabajo en Argentina por más que haya 1 millón de empresas. Si pensás en la realidad social, digo. No, sí, obvio, pero a ver, en la Constitución dice que un derecho que tenemos es al trabajo, por ejemplo. Sí, pero si sí, no te lo quieren dar, vos podés querer, Y es pero lo mismo que el ejemplo de la policía. El derecho a la defensa lo tenés, pero que sea funcional o no, otra cosa. no, no, pero Iván, escuchá, el tema del trabajo, el tema del trabajo. Está esto de la exclusividad, digamos. Una cosa es la rivalidad en el consumo y que vos tengas derecho a trabajar. Pero que, a ver, que vos tengas derecho a trabajar no quiere decir que todo el mundo tenga ganas de trabajar, que todo el mundo quiera trabajar. Y después no quiere decir que porque vos tengas derecho a trabajar, vayas a, a conseguir un trabajo. Conseguir un trabajo. Pero sí es cierto que si vos conseguís un trabajo, vamos a suponer que conseguiste en una empresa o que conseguiste cortando el pasto, donde sea, estás ocupando un lugar. Entonces, ese ocupar un lugar quita la posibilidad a otra persona de que lo ocupe. Pero, profe, ¿no sería lo mismo que con la justicia? No, ¿Pero por no es qué lo no? mismo que con la... O sea, tarde o Porque vos temprano, en la, si buscas al trabajo, lo vas a conseguir. O te lo creas no, vos mismo. vos Ah, no sé. vos en la cárcel, sí o sí te tienen que mandar un abogado. Vos tenés derecho a defenderte, siempre. No tenés ni exclusividad ni rivalidad, porque tu consumo de un abogado no le quita posibilidades a otro. El Estado te lo tiene que brindar.
Ok. Acá el Estado no te brinda un trabajo. Si vos no tenés, no te brinda un trabajo. Es más, de hecho estamos en desventaja con otros países que sí tienen el seguro de desempleo por 1 o por 2 años. Nosotros no lo tenemos a eso. Ah, ok, ok. Digamos, el Estado no está presente en tu falta de trabajo. Y pero con el tema de los, ¿cómo se llama? De los bonos estos que les dan a las personas que no tienen trabajo, que tienen hijos y esas cosas. No, Es como es que la no, asignación por hijo, Planes, no, no es bueno. un bono. La bueno, asignación eso. por hijo, la asignación por Es hijo como se la dan que, a todo el mundo. pero es como que reemplaza el trabajo también, No, ¿no? No, antes esa sí, gente que prefiere tener un plan del gobierno o del Estado y no quiere trabajar, esa ya es otra cosa. no, claro, Porque la asignación la tenés, trabajes o no. exacto. Todos tenemos derecho a Ajá. la asignación por hijo, todos. Trabajes o no trabajes. El que trabaja también cobra la asignación por hijo. Lo que pasa que la asignación por hijo tiene topes y pisos. Digamos, si vos tenés un sueldo de 120.000 pesos, no vas a cobrar la asignación por hijo que cobra alguien que no trabaja. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque se supone que vos lo podés mantener a tus hijos. Antes, cuando estaban los planes trabajar, ¿sí? Ahí sí el Estado tenía una presencia ante tu falta de trabajo. Pero después de esos planes trabajar se sacaron y se puso la asignación por hijo, que es una asignación que tenemos derecho todos. Pero esa asignación por hijo tiene topes. ¿Sí? ¿Estamos? Porque si no se convierte en un abuso prácticamente. Y bueno, eso se puede discutir. Eso se puede discutir. No va a faltar el que te diga, bueno, pero si vos cobras la asignación por hijo, ¿yo por qué no la puedo cobrar? Digamos, ahí ya entramos en afirmaciones normativas. ¿Se dan cuenta? Porque ya entramos en la opinión de cada uno a ver qué le parece de lo que debería cobrar cada uno. Claro, o sea, porque a lo mejor uno piensa que nadie le puede decir vos sí y vos no, porque nunca se sabe quién lo necesita y quién no. ¿Cómo haces medir eso? Eso es imposible medirlo en forma de números, de cuantificar las cosas. Exacto, Es algo exacto. más cualitativo, depende de la persona cómo lo vea. Pero sí está claro que el Estado no te va a asegurar un trabajo, Iván. ¿Te das cuenta? Eso ya depende de cada uno. De hecho, el trabajo es bastante exclusivo en cuanto a las profesiones y a las capacitaciones. No es lo mismo las posibilidades que tienen arquitectos, abogados y demás, a las posibilidades que tiene una ama de casa o un jardinero o un pintor. Jo, Sí, estaba re sí, bueno el ya. debate. Yo Bien. quería seguir. Me voy a trabajar, profe, disculpe que me desconecte. No, por favor. Entonces, bueno, ahí está la diferencia. Digamos, el Estado ahí, eh, no, por eso no es un bien público puro, ¿sí? Podemos hablar de bienes públicos, pero no puros. No es un bien público puro. Sí, la Profe, defensa y la seguridad. ¿Mm? Sí, me quedó la Camila. duda con lo de la no rivalidad. No entendí bien a qué hace referencia. La rivalidad en el consumo es cuando vos, digamos, el consumo tuyo de ese bien impide el consumo de otros. Eso es la rivalidad en el consumo. Y capaz que te lo mezclé con la exclusividad. Mm, Los puede dije a los ser. dos juntos. La exclusividad es cuando vos pagás por un bien. Claro, claro. Si, Sí, sí. digamos, si el bien es gratis, no es exclusivo. Todos pueden acceder. ¿Sí? Claro, no En tiene que cambio, ser, claro, no tiene que ser ni exclusivo y no tiene que haber rivalidad. exacto. Para que sea un bien público puro, tiene que tener esas dos características. Ni exclusivo ni rivalidad en el consumo. Ok. Entonces nos tienen que ¿Sí? garantizar a todos la policía, ponele, porque tal vez si llamo yo y llama otro y vienen primero conmigo y no con otro, o sea, se tendría que garantizar. Exacto. Tendría, claro. Debería.
Pero, Entonces, digamos, después esas son fallas, por eso digo, son fallas, porque el Estado debe asegurarlas, esas fallas del mercado, ¿no? Los bienes públicos puros. El Estado tiene que tener una función activa en eso. ¿Mm? claro, sí, sí. Bien, Perdón, ¿y viste bueno, cuando vos sí, dijiste lo de las externalidades, lo de la sí, vacuna, que si te ponen una vacuna es algo positivo? claro. Pero ¿por qué sería una falla si es positivo? Porque Bueno, es una tuviste que falla llegar a porque, eso. no, es una falla porque el Estado tiene que intervenir. Digamos, no puede entrar cualquier vacuna acá. El Estado tiene O sea, que con falla no asegurar. se refiere a algo malo, 100% malo, es que tenga que intervenir el Estado para solucionar algo. Mira, las externalidades, claro, en realidad las fallas son cosas del mercado, porque nosotros habíamos dicho en la unidad 1 que esto viene de la unidad 1. Nosotros tenemos problemas económicos y ante esos problemas económicos había 3 maneras de resolver, ¿se acuerdan? O 4, el sistema de Claro, tradición, de mando, de mercado o mixto, ¿sí? Si nosotros tenemos una economía de mercado donde existe la libre interacción de la oferta y la demanda, está buenísimo. Todas las decisiones la toma la libre interacción de la oferta y la demanda. ¿Qué pasa? La mayoría de las economías hoy en día son mixtas. ¿Por qué? Porque en ese mercado hay fallas, digamos, hay cosas que el Estado tiene que regular. No significa que es malo o bueno, ¿sí? Pero significa que el Estado tiene que intervenir, ¿sí? ¿Por qué? Y bueno, en el caso de las externalidades, ¿qué es una externalidad? Es un costo o un beneficio que tiene una persona que no participa en el proceso productivo de un bien, ¿sí? Entonces, en el caso de la contaminación es un costo, ¿sí? Si yo estoy viviendo en un lugar donde me contaminan el río y de ese río yo tomo agua, para mí representa un costo. Y yo no participo en el proceso productivo de ese bien y me están contaminando, o sea, no trabajo en la empresa. Y sin embargo, no saco nada de las ganancias de la empresa. Y sin embargo, tengo un costo, ¿sí? Ahora, ¿puedo tener un beneficio? ¿Cuándo? Y bueno, en la vacuna, a ver, yo no participo de las ganancias de la vacuna, pero me beneficio porque el Estado me las brinda, ¿sí? O no claro. sé, vivo en una calle de tierra y el Estado me pavimenta la calle. Y bueno, ahora mi casa vale más. O sea, el Estado todo lo tiene que pagar. Para nosotros nos puede representar un costo o un beneficio. Para el Estado todo representa costo. Pagar la vacuna o la contaminación. No, la contaminación para el Estado no tiene que pagar. El Estado tiene que regular esa contaminación. Es decir, poniendo multas a la empresa o estableciendo cuotas de contaminación. En ese caso el Estado no paga. El Estado lo único que hace es regular esa situación que representa un costo para la sociedad. Ah, claro. ¿Sí? Sí, sí. Sí, sí, sí. Bien. Bueno. Em, Otra falla puede ser fallas en la información. Fallas en la información es algo muy común que se da en los mercados. ¿Se acuerdan cuando vimos los mercados de competencia imperfecta? Que yo le decía, no hay transparencia. Bueno, esa Sí, no me hay acuerdo. transparencia, no hay transparencia significa asimetría de la información, son fallas. Es decir, cuando una persona tiene más información que otra. Por ejemplo, yo voy a comprar un auto usado, ¿sí? Entonces voy a comprar un auto usado y bueno, el vendedor tiene más información que yo, porque el vendedor sabe en qué condición está el vehículo, ¿sí? Bueno, el Estado debería asegurar que el comprador tenga determinados recursos legales o ampararlo para si el vendedor usa esa información con un beneficio detrás. A ver, si el vendedor me vende un auto usado y a los 2 días se me funde el motor, y bueno, yo tendría que poder reclamar eso, ¿sí? Eh,
eso está medio flojo hoy en día. Si bien hay muchas leyes, bueno, después hay que hacerlas cumplir, esas leyes. Eh, la Argentina tiene muchas leyes, lo que no tiene es que esas leyes después yo pueda verificar que se cumplan, ¿sí? Como qué sé yo, no se puede andar en la calle, no se puede circular. Bueno, ¿y quién controla eso? Hay que andar con el cinto de seguridad. ¿Quién lo controla? Ay, no se pueden pasar los semáforos en rojo. ¿Quién lo controla? Digamos, las normas están buenísimas, después hay que hacerlas cumplir, ¿sí? No vas a comparar el Por grado de eso no me gusta cumplimiento. estudiar Derecho. Bueno, pero por eso no me vas a comparar el grado de cumplimiento que hay en Argentina con el grado de cumplimiento que hay en Alemania. Claro, son dos posturas totalmente diferentes, o sea, dos ¿No? realidades totalmente, Exacto, el polo norte y el polo sur. exacto. Son dos cosas. Y yo no estoy diciendo que ni que se viva mejor en Alemania ni que se viva mejor en Argentina. Son dos culturas distintas. El argentino le Pero gusta vivir así. son totalmente culturas diferentes y dos puntas del ovillo diferentes. O sea, el argentino es argentino y el alemán es alemán, pero bueno, hay una brecha en base a todo. Es como si querés comparar, qué sé yo, la tecnología argentina con la tecnología china. O sea, hay Claro, un abismo de diferencia. Más allá de cualquier exacto. tipo de conocimiento, hay un abismo enorme en tecnología, por ejemplo. Sí, sí, tal cual. Es así. Es así. Pero por eso digo, digamos, las normas están. Bueno, después hay que ver si esas normas se garantizan el cumplimiento, ¿sí? La eficacia de esas normas. Ahí estamos medio flojos. Em, y después otra falla que es la insuficiencia de la competencia. Es decir, bueno, esto, la aparición de estos mercados imperfectos, se los tomas como una falla, bueno, porque el Estado tiene que intervenir para que esas empresas no cobren un precio demasiado alto en bienes que son necesarios, como por ejemplo el agua, la luz, el gas. El Estado tiene que intervenir, no pueden cobrar cualquier precio porque son monopolios y restringir la cantidad, porque se supone que son bienes necesarios. Tiene que haber la cantidad necesaria de luz, agua y gas para toda la sociedad, ¿sí? Y no a un precio exorbitante, a un precio que la sociedad pueda pagar. Y si no, el Estado va a tener que intervenir con algún subsidio, ¿sí? ¿Alguna duda de esto? Asignación de recursos, que es la segunda función. Todavía estoy ahí, me quedé ahí. Bueno, me llevó un poquito de tiempo explicar todo. Em, bueno, la tercera función es la función redistributiva. Bueno, la función redistributiva es lo que hablábamos respecto a la distribución del ingreso, ¿no? Todas, o por lo menos en este país que bastante, la política lo usa bastante de caballito de batalla en las elecciones, bueno, el Estado tiene una función de redistribuir el ingreso. Digamos que si el 10% de la sociedad se lleva el 90% de los ingresos, bueno, de sacarle más al que más tiene, ¿sí? Y redistribuirlo a las clases que menos tienen. Esa es una función del Estado, ¿sí? Eh, eh, la mayoría de los economistas piensan que el Estado debe desempeñar una función importante en la redistribución del ingreso, pero no en todos los gobiernos se da, eh, se da como algo muy importante. Depende del gobierno que haya, se le da más bolilla a la función de redistribución y en otros se le dará menos bolilla. Para eso el Estado tiene políticas, dos políticas muy importantes para redistribuir el ingreso. Una es la de los impuestos, cobrarle más al que más tiene y menos al que menos tiene, sacar impuestos regresivos como el IVA, porque digamos, el Estado tiene dos tipos de impuestos, ¿no? Los impuestos directos y los indirectos.
Los indirectos, que son los que se trasladan, es decir, el IVA, por ejemplo, que es un impuesto trasladable, termina recayendo sobre los que menos tienen, ¿sí? Porque graban el consumo. Entonces, eh, estos impuestos son regresivos, es decir, le sacan más a los que menos tienen. Habría que tratar de evitar ese tipo de impuestos. Pero bueno, en una sociedad como la nuestra no se evita ese impuesto y de hecho es uno de los impuestos que más se recauda en Argentina, es el IVA. Uno de los mayores ingresos que tiene el Estado en este momento es del IVA. Y si, digamos, una vez que se puso el IVA fue muy difícil sacarlo, porque ¿cómo lo reemplazás en el ingreso de un Estado al IVA? Profe, después puede ser que hay otro impuesto que se les pone a los trabajadores, el impuesto a ¿Cuál? la ganancia, algo así. No, bueno, pero el impuesto a las ganancias es progresivo. Pero eso no es un impuesto general, o sea, el impuesto a las ganancias lo pagan todos, o sea, a No, cierto tope de dinero se recae No, el... lo paga el que gana más de lo acordado, digamos, más lo que se Claro, dice, a eso me refiero. pero no sería todos en realidad. Está, sí. perfecto. Sí, Preguntar a sí, los mal jueces. expresé yo. Bueno, los jueces no los pagan. No lo pagan. Están Quiero exentos ser del juez impuesto a ahora las... entonces. Exacto. Se equivocaron de carrera. No, el impuesto a las ganancias es un impuesto directo, no es un impuesto indirecto. Los impuestos, ¿qué diferencia hay entre los impuestos directos e indirectos? El impuesto directo recae sobre la capacidad contributiva de la persona, ¿sí? Grava ganancias o bienes. Entonces, ahí está el impuesto a las ganancias o impuesto a los bienes personales. ¿Qué son estos bienes? Bueno, son impuestos que si vos te pasás de un tope, tanto en los bienes como en las ganancias, vos vas a tener que pagar o un impuesto a los bienes personales o un impuesto a las ganancias. Entonces, los trabajadores que ganan más de una determinada cantidad de dinero por mes, se les cobra un impuesto, ¿sí? Eso es impuesto a las ganancias. Es progresivo, porque el que más paga, después, dentro del impuesto a las ganancias, hay una escala. No es que todo el mundo paga el mismo impuesto a las ganancias. Va desde el 9% hasta el 35%. Las Es empresas proporcional, todas ¿no es cierto? pagan el 35%. Es proporcional en los ingresos que vos tenés, ¿sí? Entonces, eso es un impuesto más bien progresivo, porque pagan más lo que más ganan, ¿sí? Ahora, el impuesto del IVA, que es indirecto, los impuestos indirectos gravan las transacciones económicas, no, no se paga según la capacidad contributiva de la persona, graban las transacciones y graba el consumo. Entonces, el IVA, que es el impuesto al valor agregado, es trasladable. Si yo compro algo, ¿sí? Por ejemplo, un celular, voy a pagar el IVA. Si ese celular lo vendo después, ¿sí? Puedo trasladar el IVA, ¿sí? Y lo termina pagando el último, el que consumió último, que no se lo puede trasladar a nadie, ¿sí? Entonces eso es regresivo, porque paga más el que menos tiene. No pagó la empresa millonaria que produjo el celular. Esa lo trasladó, lo trasladó, lo trasladó, lo trasladó y le cayó al que menos tiene, ¿sí? Por eso se dice regresivo, ¿sí? Indirecto y regresivo, ¿sí? Entonces, una función del Estado, que es la redistributiva, podría ser aplicar impuestos más bien directos. ¿Sí? Es una función. Podría aplicar los impuestos a los jueces que paguen ganancias, por ejemplo, y sería súper progresivo. Desde el ¿Sí? 2017 se puede, profe. Los que se inscriben tienen que pagar, Claro, exacto. Los que ya pero estaban igual, de antes, no. claro. Es Exacto. mínimo lo que pagan. Los jueces que entran nuevos pagan, los que estaban de antes no pagan. Entonces, bueno, ahí tenemos, bueno, hasta que se acomode el sistema y pagarán todos los jueces, qué sé yo. ¿Mm?
Otra herramienta que tiene el Estado, más allá de los impuestos, es la política de transferencias, que es lo que hablábamos antes, los subsidios, las pensiones asistenciales, por ejemplo, las de discapacidad, ¿sí? Esa es otra herramienta que tiene el Estado para poder redistribuir, ¿sí? Las asignaciones, esto es lo que decíamos. Otra posibilidad que tiene para redistribuir son ofrecer servicios públicos como la educación, la salud gratuita, la vivienda, los planes de vivienda. Bueno, son todas herramientas que tiene el Estado para equiparar. Bueno, que acá el Estado invierte bastante, no le da mucha pelota a los impuestos en cuanto a que sean todos progresivos, pero sí en cuanto a subsidios y pensiones asistenciales, es un Estado bastante presente en ese aspecto. Otra función que tiene el Estado es la función estabilizadora. ¿Qué es la función estabilizadora? Y bueno, tratar de estabilizar la economía cuando no estamos en un periodo de auge, sino que estamos en un periodo de recesión o de depresión, ¿sí? Esa función estabilizadora se lleva a cabo también a través de políticas, que puede ser la política fiscal, ¿sí? Tendría que ser una política fiscal expansiva, es decir, reducir los impuestos y aumentar el gasto para que la sociedad, digamos, no pague tanto impuesto y tenga más transferencias de parte del Estado. Puede aplicar una política monetaria expansiva, es decir, aplicar políticas donde haya más dinero en la economía, qué sé yo, bajar las tasas de interés, ¿sí? Que la gente pueda sacar préstamos. Y otra herramienta que tiene es la política comercial y cambiaria, que eso tiene que ver con el tipo de cambio, ¿sí? O con las exportaciones e importaciones. Bueno, podría cerrar la economía, podría ser una economía cerrada, entonces, bueno, se incentiva la producción local y mantener un tipo de cambio bajo para que no haya tanta desvalorización de la moneda o depreciación. Bien, y la última función, que es la función de promoción del crecimiento económico y desarrollo, que crecimiento y desarrollo lo vamos a ver en la unidad 4, pero ya voy adelantando algo. El Estado en esta función lo que hace es tratar de trabajar sobre la frontera de posibilidad de producción o que esa frontera de posibilidad de producción se expanda. Eso significa que una economía crece, que la frontera se expande, ¿sí? Después, para llegar al desarrollo, aparte de que la frontera se expanda, hace falta ver otras cuestiones, ¿no? Mejorar en salud, en educación, ¿sí? Que tiene que ver con los índices de desarrollo, pero eso lo vamos a ver en la unidad 4, ¿sí? Bien, entonces, dicho esto, nosotros hasta acá, ¿qué vimos? Vimos qué es el sector público y las funciones más importantes, que son 5. Esas 5 se las tienen que saber de pe a pa, porque sector público es, les diría, es el ABC de la materia, ¿sí? Porque con sector público podemos tocar todos los temas. Fíjense que yo relacioné la unidad 1, relacioné la unidad 2, relacioné la unidad 3, ¿sí? Entonces es una unidad bastante abarcativa. Los Profe, profesores en los orales lo suelen tomar bastante. Sí, ¿quién me habla? yo, Iván, una pregunta. Ah, sí, Iván. El tema del Estado, que acá está tipo represente mal, va por lo que dijiste, ¿es así en Argentina o es así en todo el mundo que el Estado interviene tanto? No, acá el Estado, a ver, hay países que el Estado interviene en algunas cuestiones y otros países que el Estado interviene en otras, y hay países que interviene menos y otras que interviene más. Digamos, acá tenemos ya hace unos cuantos años un Estado bastante participativo en cuanto a las políticas públicas y a esto de los subsidios y las transferencias. A eso me refiero, que es un Estado bastante presente. Después hay otros países que es presente en otros aspectos, qué sé yo, en infraestructura,
y no es tanto, no es tan interventor en las cuestiones de subsidio. ¿Viste? Eso depende del Estado en qué quiere invertir. Por ejemplo, acá es muy presente el Estado en cuanto a inversiones en la educación. No, nosotros tenemos una de las mejores educaciones del mundo, prácticamente. Hay mucha gente que viene a estudiar acá, muchísima. Y en salud, Santa Fe tiene los mejores centros de salud dentro de Latinoamérica, prácticamente. Entonces, el Estado ahí se ve bastante presente. Después, en otros países hay otro tipo de presencia del Estado. Casi todos los países tienen una parte fuerte de intervención. Claro. A lo de los hospitales te referías en los públicos. Sí, en los públicos, claro. Ah, Tenemos excelentes hospitales públicos. De hecho, LECA, que es uno de los últimos que se terminó de arreglar, es impresionante, impresionante. los de acá de Galvez no sirven, ¿no? Por eso, ¿viste? Bueno, pero ahí está, digamos, acá en Rosario, cuando digo Santa Fe, bueno, me salteo, uno dice Santa Fe, pero en realidad es Rosario, y se ha puesto mucha plata acá en Rosario, muchísima plata. La provincia ha puesto muchísima plata en Rosario los últimos años. Bueno, antes que venga este gobierno, ¿no? En la época socialista hubo 10 años que fue impresionante, impresionante cómo se ha avanzado en salud acá. Después, ahora se terminaron de construir, se han hecho más habitaciones por esto de la pandemia, pero la inversión en salud que hubo acá fue impecable. Y después en otras partes de Argentina también se ha avanzado bastante. Pero los hospitales que tenemos acá, en Santa Fe, en Rosario sobre todo, son de los mejores que hay en Latinoamérica. Por eso digo que es un Estado bastante presente en cuanto al gasto que el Estado hace, ¿eh? ¿Sí? Y en educación también. En educación también. Pero bueno, después otras economías, qué sé yo, no sé. Europa, España, Alemania, tienen mejor inversión en infraestructura, en otras cuestiones, en transporte, en seguridad, cosas que acá nosotros no, en el transporte nos quedamos atrás. Bueno, entonces lo que les decía, hasta acá nosotros vimos la definición del sector público y las 5 funciones importantes, ¿sí? Entonces, la clase que viene, lo que voy a hacer, vamos a corregir ese ejercicio, ¿sí? Van a ser de la guía de preguntas, quiero que hagan de la 1 a la 5, de la 1 a la 5, y voy a tratar de terminar con sector público y ver si podemos empezar con sector externo, ¿sí? Yo tendría que en estas 2 semanas, me gustaría terminar en estas 2 semanas que quedan. Si cualquier cosa, si no llegamos, quizás agrego una clase, ¿eh? Porque así después de las vacaciones nos queda una clase de consulta antes del integrador. Buenísimo. Listo, profe. Genial, profe. Así que bueno, los dejo acá, hagan de la actividad el número 7 y de la guía de lectura de la 1 a la 5. Corregimos el jueves, ¿sí? Y seguimos. Dale, profe, Dale, cuídate. profe, nos vemos. Sí, profe. Chao, Chao. profe. Nos vemos. Chao. Profe, gracias. Chao. Chao, profe. Bye, bye.
Profe, le hago una pregunta porque probablemente lo dijo al principio de la clase. Con respecto al integrador, ¿entran todas las unidades nuevamente? No, la 3, segunda parte, Sí. y la 4. Y después, sí, bueno, la unidad 1, 2 y 3 primera parte hay que saberla, pero se hace mucho énfasis en la 3 segunda parte y la 4. Y con respecto a la nota, que ya, yo sé que necesito un 20 por lo menos, pero ¿qué se suman con la otra, con el examen que tuvimos ahora? Claro, exactamente. Bueno, listo. Bueno, Gracias, profe. nos vemos. Hasta luego.